Hola amigos, mi nombre es Marcos Álvarez, soy ingeniero y agente de bienes raíces perteneciente a la Asociación de Realtor. El día de hoy quiero hablarte sobre la visa o programa de inversión EB5. Esta es una visa que te permite a ti y a tu familia directa, como son esposa e hijos menores de 18 años, obtener una residencia definitiva en los Estados Unidos. Pero este programa o esta visa tiene un cambio muy importante que se avecina ahora mismo el 21 de noviembre de este año 2019. Y es que el requisito más importante, que era invertir $500,000 en un proyecto de los Estados Unidos, ahora va a subir a $900,000, es decir, casi el doble. Es por eso que muchas personas están buscando la manera de encontrar el proyecto en cual invertir lo más pronto posible para evitarse tener que gastar más dinero de los 500. El problema es que también hay muchas estafas ahorita en juego debido a la desesperación que los inversores tienen para poder aprovechar estos pocos días que les quedan antes de que el cambio de migración llegue. Así que en este video te voy a explicar una serie de tips y recomendaciones que puedes usar para tratar de escoger el mejor proyecto y así poder culminar con éxito este proceso de residencia. Así que no te pierdas ni un solo minuto de este video porque te voy a explicar de pies a cabeza todo lo que necesitas saber acerca de esto. Muy bien, vamos a explicar un poco de qué trata este programa de visa EB5 que nos permite obtener la residencia definitiva. Para los años de 1990, el Congreso decidió crear este plan o este tipo de visa para estimular la economía de los Estados Unidos recibiendo ingresos extranjeros y así produciendo empleos en el país. Entonces, básicamente, el requisito principal, como les expliqué al principio del video, es la inversión de $500,000 en un proyecto que genere estos 10 empleos. Puede ser un proyecto propio o puede ser un proyecto designado por los centros regionales. ¿Qué sucede? Cualquiera que sea el tipo de inversión tiene que ser aprobado por migración y esto demora un tiempo. Por tanto, vamos a hablar en este caso particular de los proyectos que ya están aprobados por migración, es decir, que ya tienen ese paso cumplido. También existen las visas E1 y E2. La diferencia es que estas visas no te permiten llegar a una residencia, sin embargo la EB5 sí. Este proceso te lo voy a explicar más adelante en el video. Lo más importante de este video es este cambio que va a haber en la ley a partir del 21 de noviembre de este año 2019, que indica que ya ahora el inversionista no va a necesitar $500,000 sino $900,000, es decir, $400,000 más, lo que ha causado, bueno, una revolución, un desate de inversores que quieren tratar de hacer esto lo más pronto posible, pues para ahorrarse ese dinero. Pero esto también ha generado una ola de estafas y de personas inescrupulosas que se están aprovechando, bueno, del desespero que tienen estos inversionistas por aprovechar estos últimos días que quedan para no tener que invertir mucho más dinero. Y es el motivo principal por el cual he hecho este video, para tratar de decirles, según la investigación que he hecho, cuáles son los 8 puntos que deben tener en cuenta para escoger la mejor empresa de desarrollo o empresa de proyecto que haga este tipo de inversión o este tipo de programa de visa EB5. Así que si conocen a alguien que haya estado interesado en este tipo de programa, por favor compartan este video, ya que voy a dar información muy importante para que se cuiden de las estafas y puedan hacer su trámite con el mayor de los éxitos. Uno de los puntos más importantes que considero es el tiempo que este desarrollador o empresa tenga haciendo este tipo de proyectos. En este caso particular de mi estudio me enfoqué en uno que tiene más de 10 años haciendo este tema de inversiones en hoteles, en casas residenciales y todo tipo de proyectos que tenga un retorno de inversión rápido y que garantice esa cantidad de empleos necesaria que cada inmigrante tiene que tener para poder lograr esta visa EB5. Así que el tiempo que tenga la empresa es muy importante, esto lo deben preguntar. El punto número 2 viene a ser esa especialización que dicha constructora tenga, es decir, que se dedique exclusivamente a recibir sus fondos de visas EB5. No empresas que hacen de todo, te curo la gripe, te doy la residencia, no. Traten de enfocarse en una empresa que garantice que los fondos que adquieres siempre sean a través de inversores para la visa EB5, es decir, que se especialicen en el tema y tengan conciencia de lo que están haciendo. El punto número 3 y uno de los más importantes es que el proyecto ya haya sido aprobado por migración. Como les dije, eso lleva su tiempo, pero muchos proyectos hacen el trámite y luego de estar aprobados por migración es que yo recomiendo que ustedes realmente inviertan en dicho proyecto. Este proyecto que yo investigué ya tiene todos los permisos y está totalmente aprobado por migración, es decir, que ya ese punto está cumplido. Y es que si lo quieren hacer ahora, es muy difícil empezar con un proyecto que no esté aprobado porque no va a dar tiempo a que al 21 de noviembre puedan aprobar el proceso y hacer todo lo que falta. Así que de todas,
uno de los puntos más importantes es ese, que el proyecto que decidan invertir ya esté aprobado dicho proyecto por migración. El punto número 4 es que esta empresa ya tenga proyectos anteriores terminados y visas aprobadas a posibles inversionistas. En la investigación que realicé conseguí un proyecto que ya tiene 323 visas aprobadas y tiene un 100% de aprobación, es decir, todas las visas EB5 que realizó fueron exitosas, por tanto es algo que deben tener muy en cuenta. Aparte de que ya tengan proyectos totalmente construidos, que estén trabajando, que estén funcionando. Si consiguen un proyecto que es el primero que ha hecho esta constructora o no está ni siquiera iniciado, considero es bastante riesgoso invertir en esto. Y así paso al punto número 5, que es el adelanto que tenga el proyecto en el cual van a invertir. Yo buscaría la forma de que sea un proyecto que esté casi culminado o que esté en proceso de terminación. Este en particular que he visto son 2 hoteles que están en Orlando, que están, yo considero, a un 90% determinado. Es decir, ya está todo prácticamente construido y pueden ustedes verlo físicamente. El punto 6 es que algunos de estos desarrolladoras dan un retorno sobre la inversión que tú hiciste. Normalmente ese retorno va del 1% a un 5%. Con esto hay que tener mucho cuidado porque es con lo que muchos, digamos, estafadores están jugando, porque te ofrecen un retorno de inversión altísimo, del 10, el 15%, y realmente este no es un punto a evaluar tanto a la hora de hacer este tipo de visa EB5, porque tú realmente lo que quieres es que te den la residencia. Ojo, esos $500,000 que tú estás invirtiendo no los vas a perder. No es que tú estés pagando por esa visa, no. Esos $500,000 son invertidos en ese proyecto que tú digamos, conseguiste, y ellos al final, a los 5 años, cuando el proyecto ya esté terminado, deben devolverte tu dinero. Aparte de eso, te van a dar un retorno de la inversión del 3,5% al año. Esto representa $17,500 anuales, muy bien, que se van a ir acumulando a medida que pasan los años, que es un retorno de inversión normal, no es ni alto ni bajo, pero como les dije, hay muchos proyectos en la calle que están ofreciendo un retorno muy alto, pero tal vez no tengan el proyecto construido o no están aprobados por migración. Entonces tengan mucho cuidado si los quieren involucrar en el proyecto dándoles digamos, un retorno de inversión alto. Como les dije, no es el punto más importante a ubicar en este tipo de programa de visa. El punto número 7, obviamente, es tener un abogado de calidad que sepa la responsabilidad que tiene en sus manos y que lo dirija por el camino apropiado. Pero normalmente los proyectos ya tienen no abogados asignados, pero sí abogados que han trabajado con ellos anteriormente y que han hecho un buen trabajo. Entonces, en este punto es importante que, digamos, lo principal, lo más importante es conseguir el proyecto. Y normalmente el proyecto te puede recomendar, digamos, un abogado con el cual hayan trabajado en conjunto y hayan tenido buenos resultados. Y el punto 8 es la transparencia y disponibilidad que tenga la empresa para conversar contigo, para mostrarte el proyecto. En esta investigación que realicé, muchas veces lo único que encontraba era una página web, y cuando llamaba a los teléfonos no me contestaban, me decían que nada más se comunicaban por email. Entonces esto es bastante inseguro. Por ejemplo, si tienen una oficina, que solamente tengan la oficina, que no haya proyecto construido. Entonces esto deja mucho que desear. De las empresas que llamé, hubo una que siempre contestó mis llamadas, tiene sus oficinas centrales, tiene una serie de proyectos ya terminados, tiene el proyecto que les comenté que ya está casi listo y lo pueden ir a ver sin ningún problema. Entonces pienso que estos son los 8 puntos más importantes a la hora de tomar en cuenta con quién elegir ese programa de visa EB5 o qué constructor es el que deben tomar en cuenta. Si están interesados en adquirir los datos de este proyecto que yo encontré, que investigué, con mucho gusto se los puedo dar. Por favor, escríbanme al WhatsApp o llámenme a este número que está en pantalla. De todos los que he visto, me parece el más serio y el que cumple con los requisitos que les mostré. Sin embargo, por favor, hagan su propia investigación. Si consiguen otro proyecto, asegúrense que cumpla con esto que les he explicado en este momento. Muy bien, vamos entonces ahora a dar un poco más de detalle de lo que son los requisitos necesarios para poder invertir en esto. Primeramente, la inversión, que es lo que más va a cambiar ahora en el 21 de noviembre, que va a ser $900,000, pero ahora mismo sigue siendo $500,000. Aparte de eso, ustedes tienen que dar $50,000 para lo que es toda la tramitación del proceso durante los 5 años y el pago del abogado que les va a hacer el trabajo. Este pago de los abogados puede variar entre $20,000 a $30,000 dependiendo la dificultad de su caso, pero la media es de $25,000. Así que en total, si sumamos, vienen siendo como unos $575,000 que ustedes deben tener disponibles para hacer este proceso. Si lo hacen luego del 21 de noviembre, pues aproximadamente van a ser $975,000.
Es por eso que todo el mundo está apurado en este proceso. Ya que hablamos del monto de la inversión, vamos ahora con los otros requisitos o documentos que necesitan. Básicamente necesitan todos los documentos que verifiquen el lazo o el nexo que tienen con las personas que quieran incluir en este programa. Por ejemplo, con su esposa deben tener la certificación de matrimonio, el acta de matrimonio, y con sus hijos la certificación de nacimiento de cada uno de ellos. Los hijos, para poder aplicar, deben ser menores de 21 años y solteros. Es importante que tengan en cuenta ese detalle. Así que necesitan toda esa documentación que demuestre los vínculos de estos familiares que van ustedes a introducir en el programa. Lo otro que necesitan es la certificación de que los fondos, de que esos $500,000 vengan de actividades lícitas, es decir, actividades legales. ¿Cuáles son las formas de determinar esto? Puede venir de una venta de propiedad, de donaciones, de herencia, de ahorros de toda la vida o los ahorros que tienes por el pago de tu empresa o por ser empleado, es decir, cualquier tipo de fuente lícita o legal. Si el gobierno o migración descubre que estos fondos no vienen de una forma lícita, es decir, los adquiriste de forma ilegal, inmediatamente el proceso va a ser detenido y vas a perder tu visa de inversión, no vas a poder aplicar. Es importante que tengan en cuenta esto. ¿Cuánto tiempo tienen para empezar este proceso? Fíjense, este proceso demora cierto tiempo. Lo que yo he hablado con los abogados, ellos me comentan que una de las fechas límite que ellos consideran deben tener todos los documentos es el 7 de noviembre, para así por lo menos tener casi 2 semanas para preparar todo para el 21 de noviembre. Pero estoy hablándoles que el 7 de noviembre es la fecha límite. Es decir, lo ideal sería, si realmente están interesados en esto, empiecen a investigar, a analizar. Yo con mucho gusto, como les dije, puedo darles estos datos para que tengan una referencia y puedan tener la opción antes del 21 de noviembre. Pero, como les dije anteriormente, tampoco se desesperen y caigan en posibles estafas. Tienen que tener muy en cuenta lo que están haciendo y con quién están trabajando. Muy bien, vamos a explicar ahora el proceso como tal del programa. Primeramente se consigue el desarrollador en el cual vamos a invertir. Se hace la inversión en conjunto con el abogado de los $500,000 a esa cuenta garantizada. Luego de esto se introducen todos los papeles y hay que hacer una espera de aproximadamente 24 meses. Luego de esos 24 meses, es un tiempo estimado, puede ser un poco menos, un poco más, le van a dar una residencia permanente condicional. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en ese momento ustedes pueden venir con toda su familia a los Estados Unidos y empezar a hacer su vida acá, tener social, tener permiso de trabajo, estudiar, trabajar, todo lo que una persona residente hace en los Estados Unidos. Pero aún no tienen la residencia definitiva. Es importante entonces ahora esperar un tiempo a que migración y el gobierno determine que el proyecto sigue generando esos 10 empleos y entonces al cabo de esos 2 años sí le van a dar a usted la residencia definitiva. Y luego de tener la residencia definitiva, pues ya se puede aplicar a la ciudadanía luego de esperar los 5 años, como ustedes todos saben que se deben esperar para aplicar ya a ser ciudadano, como cualquier otro residente lo haría. Muy bien, ahora voy a explicar los riesgos que existen en este tipo de programas de inversión. El primero es el riesgo migratorio, y esto tiene que ver con que el proyecto aún no haya sido aprobado por migración, ya sea un proyecto que usted mismo está creando o un desarrollador que le está vendiendo el proyecto. Por eso digo que es importante que ahora mismo, si quieren invertir, lo hagan en un desarrollador que ya tenga el proyecto aprobado por migración, como algunos de estos que yo he investigado. Si no está aprobado, veo muy difícil que les dé tiempo de poder hacer el trámite antes del 21 de noviembre e igualmente, aunque fuese después, considero que uno de los puntos más importantes es que el proyecto ya esté aprobado por migración para que les dé seguridad a ustedes. Quien les diga a ustedes que primero tienen que invertir y que luego se apruebe el proyecto, eso es totalmente mentira. Ustedes pueden invertir en un proyecto que ya esté aprobado por migración. El segundo riesgo es el éxito que ese proyecto tenga al final del día cuando haya sido totalmente construido, porque de eso depende, digamos, la devolución de todo el dinero que los inversionistas hicieron. Es como todo, cualquier negocio, por ejemplo, si usted invierte en un restaurante o en lo que sea, si el negocio no es rentable, va a ser difícil que usted pueda recuperar todo el dinero que invirtió. De hecho, muchas veces pasa que las personas invierten en un negocio y no les va bien y pierden parte del capital. Sin embargo, por eso es tan importante tratar de invertir en proyectos que ya tengan un pasado exitoso con otros grandes proyectos que han hecho. Por ejemplo, hoteles grandes, hoteles de una marca importante a nivel internacional, como los que yo he investigado en este caso. Como he visto otros proyectos que son el primer proyecto que hacen, entonces ahí saben, a mí me parecería absurdo o muy difícil invertir en este tipo de proyectos porque no me generaría
la confianza suficiente. Y el otro riesgo ya depende del inversionista como tal. Si mintió en alguna parte de la solicitud, si dijo que el dinero era lícito y luego se comprueba que no es así, que es un dinero adquirido de forma ilegalmente, pues no va a poder adquirir la visa. También quiero que tengan en cuenta que hay una cláusula que se firma que dice que si el inversionista por un motivo u otro no puede recibir la visa o es rechazado, se le debe devolver el dinero que invirtió. Es importante tener esto en cuenta. Muy bien, creo que ya he explicado bastante del tema según lo que yo he investigado. Si necesitan más información, sí es importante que se asesoren con un abogado o con los proyectos como tal ya en sí. Como les dije, el que yo investigué, les puedo dar los datos, ellos hablan español y hagan todas las preguntas que tengan en su mente, todo lo que necesiten e investiguen también otros proyectos para que no se queden solo con una idea. Solo les comento que este realmente, aparentemente, tiene muchos puntos a favor y tiene una historia detrás que demuestra que son serios en su trabajo. Bueno, ahora sí me despido, espero que hayan disfrutado de esta información. Antes de hacer cualquier tipo de proyecto, por favor, asegúrense de hablar con el abogado y con las constructoras y le garantice a ustedes que tienen el tiempo aún para poder invertir en dicho programa. Porque realmente si les faltan documentos muy importantes o no tienen el dinero completo, va a ser difícil realmente que lo logren antes del 21 de noviembre. Así que tengan eso en cuenta, no se desesperen si no cumplen con los requisitos de momento, pues el tiempo de Dios es perfecto, debemos esperar a que las cosas salgan de la mejor manera. Solo les digo que investiguen mucho toda la información que tiene dicho constructor para saber si realmente es viable y es de la confianza y les genera confianza a ustedes que al final del día van a ser los inversores. Bueno, muchas gracias, que Dios los bendiga y tengan un feliz día.